La belleza de nuestra dignidad bautismal, la grandeza de esa dignidad de hijos. Los seres humanos podemos arruinarlo, podemos deformar, podemos dejar de ser imagen de Dios porque no vivimos como Él nos pide y hacemos caso a las instigaciones del mal y caemos en el pecado. Tenemos una tendencia al pecado y muchas veces caemos en la miseria del pecado. Ante el pecado, ante la miseria, ante el haber dicho no a Dios, ante el haber quebrantado la bella relación con Dios, puede surgir el desánimo, puede surgir la frustración, incluso hay quien puede no perdonarse a sí mismo el haber de alguna manera arruinado su dignidad bautismal. Hoy, como toda la Cuaresma, pero hoy se reafirma la invitación del Señor a través del apóstol San Pablo, quien invita: en nombre de Dios les pido, déjense reconciliar con Dios. La reconciliación con Dios es siempre posible, porque es Dios quien nos busca, es Dios quien, como dice el texto litúrgico, tiende la mano a todos para que le encuentren que le busca. La parábola que hoy escuchamos en el Evangelio, la parábola conocida muchas veces como la del Hijo Pródigo, que en realidad es la parábola del Padre misericordioso, del Padre que acoge, del Padre que no hace reproches, del Padre que no hace reclamos, del Padre que no saca en cara la falta, del Padre que espera en la puerta al Hijo, que después de haber denigrado su profunda dignidad, que después de haber roto el vínculo relacional con su padre, que después de haber malgastado los bienes del padre que no le correspondían, pero que el padre generosamente le dio, vuelve ni siquiera profundamente arrepentido, sino movido por una conveniencia. Cuando pasaba hambre, no pensó: he ofendido a mi padre, he dañado a mi padre, he roto la relación con mi padre. No pensó en el dolor que el padre podía experimentar, pensó solo en su necesidad. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida y yo acá paso hambre? Por eso volvió, por interés, vuelve a la casa del padre, con un discurso preparado. Ese hijo que a veces decimos se arrepintió, no parece que se arrepintiera. En el relato suena más bien su actitud de conveniencia, el pensar solo en sí mismo, el pensar que él pasaba hambre mientras en la casa de su padre había comida. Pensó su discurso, el discurso que el padre ni siquiera le dejó pronunciar. Pensó cómo poder conquistar el corazón del padre, sin tener en cuenta que él estaba en el corazón de su padre, que no hacía falta conquistarlo, porque nunca dejó de ser el hijo amado, no obstante la falta cometida. Por eso, cuando se iba aproximando a la casa, es el padre quien sale a él, es el padre quien va a buscarlo, es el padre quien lo abraza, es el padre quien lo acoge, es el padre quien pide que le vistan de fiesta, que le pongan el anillo al dedo, signo de que ha recuperado una dignidad. Es el padre quien pide que maten el novillo y preparen la fiesta. La parábola de Jesús fue muy clara. La dijo respondiendo a aquellos que murmuraban, porque él acogía a los pecadores y comía con ellos. La Cuaresma es el tiempo de experimentar ese amor tierno, compasivo, misericordioso del Padre, que no obstante nuestros límites, nuestras insuficiencias, nuestro pecado, siempre nos acoge. Hay un signo claro que Jesús instituyó en la Iglesia: el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Pero siempre podemos volver al Padre. No hay pecador que no pueda ser acogido, que no pueda ser perdonado, porque el Padre que nos ama, el Padre que nos ha dado la vida y el ser, el Padre que nos ha hecho hijos el día de nuestro bautismo, el Padre que envió a su Hijo amado para que nos
rescatase del pecado y del mal y nos hiciera hijos en Él, está siempre dispuesto al perdón. Y ese fue el gran anuncio que Cristo proclamó. Y esa es la verdad que el Espíritu nos ayuda a comprender. El día de hoy nos abramos al perdón de Dios. Reconozcamos nuestra pequeñez. Volvamos al Padre para recibir su abrazo misericordioso y seguir en la vida como peregrinos hacia la casa del Padre, con nuestros hermanos todos reconciliados para ser discípulos fieles de Jesús.